la HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. En su ausencia llega el silencio. Hay algo que no cuadra, algo que crea una distancia falsa para callar los lineamientos que dictan que lo mejor, lo más recomendable o profesional es no conectar con otros. Distancia real cuando las instituciones minimizan la realidad en números y en tendencias. Distancia simbólica construida. Se perciben los ámbitos de desigualdad, poder y control. Pero hay roces, contactos. De alguna manera en el silencio, el espacio se hace más pequeño. Las voces empiezan a emerger y la vida se manifiesta. La vida que trae intentos por romper el límite y por reconocer la frontera como una línea en movimiento, porosa y cambiante. No es para siempre, no puede ser para siempre. Esa frontera permite y limita al mismo tiempo. Permite la explotación sexual en la frontera entre Venezuela y Colombia. Se crean mundos que quedan en un limbo de ilegalidad y también otros que son una promesa de progreso. Limita qué significa ser mujer, lesbiana y nacer en un país latinoamericano. Limita crecer entre la frontera del miedo y la vigilancia. Permite gritarle al sistema académico estadounidense, a la captación de estudiantes, al costo de los que migran, al colonialismo. Permite hacer un juicio a la salud pública y a la forma como se entiende la ciencia y los acuerdos éticos sobre las poblaciones que son objetivos de investigación. Este es un recorrido por las contradicciones del Estado, la universidad, las organizaciones de defensa por los derechos humanos, el activismo, la sociedad. Y en este vaivén de tensiones, de fuerzas, están las voces de las comunidades, de las alternativas que se construyen desde lo local. Están los testimonios, está la relación con la naturaleza, el trabajo colaborativo, la juntanza y la amistad. Esta es una búsqueda que se convierte en una crónica de viaje y también en un ensayo personal. Es un recorrido atravesado por la convicción, la rabia, el dolor y la denuncia. Este es un viaje para señalar y transformar el mundo que se organiza de un lado y del otro, aquí o allá, arriba o abajo, en el norte o en el sur. En estas páginas están las posibilidades de la literatura y las palabras. Está el origen y el destino de quienes hacen viva la frontera. Este es el recorrido del libro Frontera Viva. Cuerpo, territorio, política y sexo. En esta frontera se unen los propósitos de dos editoriales, de Ediciones Godot y de Siglo Editorial. Dos editoriales que buscan intervenir la sociedad, movilizar con las lecturas y crear un espacio de diálogo abierto y crítico. Así los caminos se cruzan y se encuentran con una nueva autora colombiana en sus catálogos. Se cruzan con su vida, con la desilusión y con la confianza en la lucha social, con experiencias en el activismo, la investigación, acción participativa, el feminismo y sus años en el doctorado de salud pública. El cruce y el camino de hoy es con Catalina Correa Salazar. Catalina es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana y psicóloga de la Universidad de los Andes en Bogotá. Sus investigaciones se han enfocado en el impacto de la violencia y en las inequidades en la salud mental de las poblaciones históricamente marginadas. Nuestra guía de viaje de hoy es experta en el desarrollo de proyectos participativos que involucran a las comunidades en la promoción de la salud comunitaria y que utilizan el marco de los derechos humanos. En la actualidad es profesora de Psicología Social en la Universidad de los Andes e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales en la Universidad de Rotterdam. Catalina, además, es autora de diferentes textos y artículos académicos, y también del libro Frontera Viva, Cuerpo, Territorio, Política y Sexo. Hola Catalina, gracias por aceptar esta invitación y por animarte a trazar la ruta de tu último libro. Hola María Elvira, gracias por esta invitación. Bueno, Catalina, has asumido el reto de guiarnos en este recorrido, en este viaje. Básicamente es el recorrido por tu propia experiencia escribiendo el libro, escribiendo Frontera Viva.
¿Cuál es el proyecto de viaje de este libro? ¿Hacia dónde vamos y en qué medio de transporte vamos a viajar? La ruta de viaje de este proyecto es básicamente hacer una denuncia sobre un sistema que se construye sobre la investigación y presuntamente los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, en donde se propone, digamos, de alguna manera visibilizar o abrir espacios para que otras voces tengan lugar en la universidad o en el activismo, donde raras veces la tienen, aunque se pretenda que sí. Entonces, originalmente el origen de este viaje nace como con una emoción de rabia y originalmente es un grito de mucha frustración por estar inmersa en un sistema que siento que no entiende para nada el trabajo con personas, aunque se base en eso. Y poco a poco se traza como un proyecto de conversación con personas con las que yo trabajo en un proyecto de migración en la frontera en Estados Unidos y México y luego en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y el libro propone una ruta de diálogo conversada con esas personas en donde se abre espacio a que sus voces hagan una especie de coro con la mía y poco a poco entre todas vamos haciendo el mapa de lo que es Frontera Viva. Bueno, ya nos dijiste que vamos a ir a dos fronteras muy importantes para nuestro país y pues para el mundo, ¿no? Que son Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, fronteras creadas por la sociedad, ¿no? Esas fronteras naturalmente no existen. Vamos a ir a otras fronteras. ¿En qué medio de transporte tendríamos que ir a esas fronteras? ¿Cómo son esos espacios? Sabemos que son espacios hostiles, hay desierto, también hay trocha. ¿Cómo es este viaje? Creo que el libro también propone la frontera como una metáfora en sí misma. Entonces, si bien la frontera puede ser un lugar físico como los que mencioné, también el libro nos propone a nosotros, a cada uno, a cada lector, a mí misma, como una frontera en donde se cruzan una multiplicidad de identidades, una multiplicidad de saberes. Entonces vamos a ir a estos lugares físicos y a unas ciudades en particular. Vamos a estar en Filadelfia también, vamos a estar en Bogotá, en Cúcuta, en Tijuana, pero también vamos a habitarnos como fronteras y vamos a cuestionar qué nos compone contradictoriamente también, ¿no? Como qué es ser colombiano en uno y otro lugar de esa frontera entre el sur y el norte, qué es ser mujer, qué es ser lesbiana, qué es ser académica, qué es ser migrante, dónde está la frontera entre los idiomas que una y otra vez sabemos que mutan con el tiempo, con la cultura, que las culturas se adaptan, que la música las resignifica. ¿Cuál es la frontera entre la escritura más ensayística y personal y la literatura? ¿Cuál es la frontera entre lo que decimos y lo que hacemos? Entonces, si bien son lugares físicos por los que paso, lugares donde trabajo, lugares que habito, también es una invitación a concebirnos como fronteras vivas de pensamiento y de emociones, en donde conviven una multiplicidad de saberes y también cosas que hemos heredado de nuestros antepasados que nos componen, los recuerdos, la frontera entre el recuerdo y el ensueño, entre la vigilia y la ensoñación. Entonces pienso que si bien, claro, el libro propone una ruta de viaje muy clara entre hay que hablar de estos temas que han sido silenciados en la academia, en la universidad, en el conocimiento, en la construcción de conocimiento en el norte global. También es una ruta de viaje que recorre una persona acompañada de otras voces que camina justo por el borde entre todas esas cosas. Por lo que dices, parecen ser varios viajes, ¿no? Dentro del mismo libro. Unos que son más físicos, como mencionaste, otros que son más internos o una invitación para que cada una lo haga de esa forma. ¿Escogerías algún medio de transporte? Bueno, el viaje real estuvo compuesto por muchos medios de transporte. Hubo aviones y aeropuertos, taxis, motos, bicicletas, trenes, buses, tranvías, muchos caminos, trochas de arena y de ríos. Y el viaje emocional propondría
quizás un medio de transporte que permita como la comunicación entre dos, un teléfono, una llamada que invita también a la conversación. Hoy, el episodio de Cartografías Editoriales es sobre el libro Frontera Viva. Estamos de viaje guiadas por Catalina Correa, la autora de este libro, quien nos propone visitar las fronteras físicas, pero también espirituales o emocionales, y también comprender cómo las fronteras son espacios vivos y pueden ser vivos y se pueden modificar y los podemos transgredir, los podemos cuestionar, podemos utilizar nuestras propias emociones para reclamar y denunciar eso que nos está incomodando o eso que de alguna forma no nos cuadra en el mundo. Catalina, en este viaje o en estos múltiples viajes que hiciste durante los 10 años que narras en tu libro como investigadora, pero también cuando te vas a Estados Unidos a hacer tu doctorado y después los otros viajes que haces durante el doctorado para la investigación o donde te invitan a participar en México o en otros lugares, la maleta no siempre puede ser la misma, pero supongo yo que en este viaje hay unas cosas que no pueden faltar y me gustaría que abrieras tu maleta y nos contaras eso que ha sido fundamental para ti o que se ha construido como algo esencial en la escritura de este libro. Bueno, lo primero que se me ocurre contarte es que igual yo nunca empaco una maleta o incluso una cartera antes de salir de la casa sin un libro. Ah, bueno. Entonces eso es lo primero en lo que pienso, ¿no? Como tus libros de lectura. Sí, como el libro que esté leyendo o los libros de referencia que sé que me alimentan siempre. Y creo que en particular para Frontera Viva en la maleta sin duda está el método que uso para trabajar, que es la investigación acción participativa, en donde, digamos, se propone cambiar la forma en la que se hace investigación, no extrayendo conocimiento de las personas para ser explotado y usado en la universidad o en la academia sin ningún tipo de contribución o de dar algo de vuelta a quienes dieron como sus vidas o ofrecieron como sus experiencias, sino que la investigación acción participativa, como su nombre lo dice, lo que busca es trabajar con las personas para generar acciones que estén dirigidas a aquello que las personas quieren cambiar o intervenir sobre sus realidades. El origen de este método en realidad es latinoamericano, en gran parte colombiano, viene de una escuela colombiana, de la Nacional de Sociología, y se teje mediante el concepto del sentipensar. Entonces es también una propuesta de incluir nuestras emociones y la manera como nos sentimos frente a otro en esa construcción de conocimiento. Este es un concepto de Orlando Falsborda y la investigación acción participativa es primero lo que ha guiado todo el trabajo que he hecho por más de 10 años, pero también es lo que causa ese grito de estallido de Frontera Viva, ¿no? Y es de darme cuenta que las emociones no tienen lugar en la construcción de conocimiento y que la investigación no está dirigida o co-construida por las personas que la necesitan, sino solamente obedece a los intereses de los investigadores o de las universidades, ni siquiera en nuestros países, sino en países del norte global, que es donde se basa la construcción de conocimiento. Creo que el método es como la forma de construir el mapa, es lo primero que interviene la maleta y también pues habla de la estructura del libro o habla por lo menos de la iniciativa de contar mi historia en este libro, porque es una forma de ser coherente con ese método en donde si yo pido que las personas abran su vida y me cuenten sus experiencias, pues
yo tengo que ser transparente también y contar la mía. Y eso responde también a una ética del cuidado en donde pues nos acompañamos, ¿no?, en este camino. En el libro muchas veces hablas de tus propias emociones o nos haces ver en diferentes escenas que sientes miedo, que no sabes qué va a pasar, y hablas siempre de unos amuletos. Cuéntanos un poquito de esos amuletos y si irían en la maleta o no. Sí, definitivamente siempre están en la maleta los amuletos. Los amuletos son objetos físicos a los cuales yo les atribuyo un poder sobrenatural por quienes me los han dado, por las circunstancias en las que me han dado esos amuletos. Yo hablo en particular de un colmillo de leopardo que me regala una chamán del Putumayo en un trabajo que estamos haciendo juntos, y de unas semillas y unas piedritas. Los amuletos son elementos que me permiten a mí también volver al momento que está ocurriendo sin dejarme llevar por el río de emociones como el miedo o la incertidumbre que muchas veces siento, sobre todo en lugares y espacios físicos muy peligrosos como la frontera, como las trochas entre Colombia y Venezuela, o viajes a lugares de los que no estoy tan segura de que tenga asegurada la salida. Y los amuletos creo que también es una figura, una metáfora muy bonita de cómo se entreteje ese mundo de la racionalidad y de lo mágico en el pensamiento, pero también en nuestra cultura, ¿no? Somos como una cultura bien mestiza en ese sentido, en donde, claro, le creemos a la ciencia y a las matemáticas, pero en el momento en el que necesitamos tomar una decisión, también consultamos a la bruja. Me quedé pensando cómo hay elementos de la cotidianidad que en el libro también se empiezan a convertir en amuletos y que de alguna forma describen la situación geopolítica en la que vivimos. Por ejemplo, una cédula colombiana, una visa que te permite entrar y salir. Cuéntanos un poco de esas barreras o de esos elementos que terminan convirtiéndose en la única posibilidad de poder volver o regresar. Sí, yo creo que el libro tampoco es inocente o ingenuo en describir los diferentes lugares que ocupan las personas que cruzan las fronteras. Hay unos lugares que sin duda son de más privilegio que otros, o de mucho privilegio, o de privilegio punto, frente a otros. Tener una cédula o una visa que permite cruzar las fronteras, ir y venir, es un privilegio y es un objeto muy deseado en esos lugares liminales que cruzamos, en los que no siempre es clara nuestra identidad. Hay un objeto más del que quisiera hablar y es la bata de médico que nos provee la universidad con logos de organizaciones internacionales, y siento que en ese amuleto o en ese objeto está consagrado como todo el privilegio y el poder simbólico que tienen las instituciones en lugares muy, muy cerrados, en últimas, a pesar de ser fronteras. Y creo que tener esta representación, por lo menos hasta ahora, vamos a ver qué pasa en el futuro, ha tenido una carga simbólica muy importante que hace que uno pueda entrar a esos lugares y salir. A diferencia de muchas personas, muchas mujeres que no pueden salir de los espacios en los que están y están un poco atrapadas allí. Hoy vamos de viaje con Catalina Correa. Estamos transitando las rutas del libro Frontera Viva. Hemos viajado en taxi, en moto, en avión, caminando, nadando incluso, y estamos cargando un equipaje que está lleno de distintas cosas. Un método muy claro, la convicción de que esa es la forma de hacer investigación, también de objetos que se convierten en amuletos por nosotros mismos o por la sociedad. Y en este viaje, Catalina, quisiera que nos contaras sobre la estructura del libro, porque todo en Frontera Viva parece que va encajando poco a poco y la estructura encaja en todo lo que hemos hablado. Cuéntanos un poco cómo lo hicieron. Bueno, ya conté que el libro también se basa como en contar mi historia y en responder con mi historia una serie de preguntas que también son unas preguntas que yo le hacía a las mujeres con las que trabajaba en entrevistas.
y esa guía de entrevista que hacíamos estaba dividida en las diferentes etapas migratorias que se supone que tiene un viaje. Entonces está como la premigración o el origen, el tránsito, la llegada, la intercepción o bueno, la vuelta, y el libro propone una más que es ser frontera, que es cuando ya el viajante o el viajero se da cuenta que no puede regresar como se fue y que ya es una persona diferente atravesada por unas experiencias que no son nativas del territorio de origen, sino que obedecen a todos los aprendizajes del viaje. Hay una cosa que es muy bonita en lo que dices, y es que uno va sintiendo mientras lee el libro esas emociones en cada una de las partes, y cuando llega a ser frontera empieza a sentir que hay cosas que se empiezan a despertar en uno, preguntas, reflexiones, incluso esperanza. Y yo quisiera que habláramos acá del rol de la universidad, porque siento que uno cierra entendiendo que hay un sistema que hay que cambiar, pero con la convicción de que la universidad es necesaria. Sí, para mí la universidad, si bien es una crítica, como el libro es una crítica a formas de trabajo que han surgido en la universidad, nunca dudo de la necesidad de la universidad como un lugar en la sociedad que permite y fomenta el pensamiento, el aprendizaje, el cuestionamiento y el diálogo. Y creo que casi ningún lugar como otro permite eso tanto como la universidad, y la exploración a la que invita la universidad de abrirse a nuevas cosas, de cuestionarse, de atreverse a perderse también en el mapa y volverse a encontrar en otro campo, incluso disciplinar o de sentido. Es una cosa que a mi parecer ofrece la universidad, y creo que su existencia misma está justificada en para mí, en ese espíritu crítico que la debe caracterizar y en esa invitación a pensarse con el mundo. Otra cosa que pasa cuando uno llega al final y cierra el libro y dice, aquí no solo conocí a Catalina, sino conocí a muchas vidas de personas en distintas partes del mundo, conocí su dolor, conocí su fuerza, conocí su resistencia, y eso se logra precisamente por el método que utilizas de ir mezclando testimonios de las entrevistas que has hecho a lo largo de todos estos 10 años, pero también lo mezclas con las voces de otros autoras y escritores de tus libros de lectura de los viajes, ¿no? Quisiera saber cómo hiciste para ir entrelazando eso e ir mediando, ¿no? No mucho de esto, no mucho de lo otro, acá está muy alta mi voz, voy a bajar esto. La verdad es que no lo sé. No sé, creo que esas cosas como se fueron dando en el proceso de escritura misma. A mí no me interesaba que primara mucho mi voz. Es algo como que me genera un poquito de aprensión a veces. Me interesaba mucho que tuvieran un espacio para hablar otras voces que han estado inmersas en el trabajo que he hecho y que han estado presentes y que lo han guiado y que a mí me han formado. Voces de personas, de mujeres con las que he trabajado en muchos proyectos diferentes, que siento que han sido mis profesoras y con las que dialogo constantemente, incluso cuando no están presentes. Entonces me interesaba también poner a conversar mis lecturas con ellas, y lo iba haciendo creo que a través de temas, dándole su espacio a cada una de intervenir. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. La última parada de este viaje es ser frontera. Y para ser frontera y para estar vivos se puede llegar o se puede ser de muchas formas. Pueden ser a través de una conversación, a través de visitar lugares y tener una posición activa frente a lo que vemos. También puede ser llegando al libro Frontera Viva y llegando a una librería a conocer otras voces sobre distintos temas que les preocupan. Gracias a quienes nos escuchan hoy por unirse a este viaje, por trochas, aeropuertos, límites, pero también
por animarse a entender otras formas de la literatura, ¿no? Este libro también es una apuesta para mezclar la crónica con la investigación, con el ensayo personal, rompe también algunas reglas y eso nos gusta. Recuerden que podemos seguir esta conversación en nuestras redes sociales, estamos como @somossiglo y también pueden encontrar el libro Frontera Viva en librerías de Colombia y en plataformas digitales. Gracias, Catalina, por acompañarnos hoy, gracias por compartir tu vida, por sembrar dudas y eliminar silencios y gracias por apostarle a la construcción de una realidad colectiva. Gracias a ti, María Elvira, y a Siglo y a Godot. Nos vemos en Los Movimientos Posibles de la Frontera en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.